defendiendo esta política monetaria restrictiva? Pues mira, yo creo que tiene todo el sentido, Susi. Bueno, hay varios factores que permiten vislumbrar un 2018 de alguna manera volátil en los mercados en México, con incertidumbre, como lo comenta el gobernador del Banco de México. Uno de ellos, y ya lo hemos platicado aquí, es el tema de la definición en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Creo que tendrá que haber un desenlace el próximo año. Hay varios temas todavía atorados ahí, algunos difíciles, uno de ellos es el tema de las reglas de origen en varios sectores, la durabilidad también, no sabemos en qué va a quedar eso, si 5 años, si se va a renovar cada 5 años, si va a terminar cada lustro, en fin, creo que es un tema relevante que va a presionar, de alguna manera va a ejercer una presión importante sobre el peso. Y otro factor también es las elecciones en México, es decir, siempre ese tema de las propuestas del candidato, de quién vaya a ganar las elecciones para presidente, creo que también es un tema que va a generar presión ahí. Claro. La otra es el incremento de las tasas de interés por parte de la FED. Se vislumbran hasta ahora 3 ajustes, lo cual seguramente tendrá que ser replicado, no sé si en su totalidad o no, por parte del Banco de México. La inflación, que creo que es a lo que se refería el gobernador del Banco de México, es fundamental, ¿no? Se vislumbra todavía un nivel de inflación alto para el próximo año. Bueno, en teoría económica nos dicen que finalmente las tasas de interés se fijan en función de la inflación esperada. Entonces, la encuesta de Banamex con analistas habla de un 4.1%, ¿no?, para el siguiente año, que bueno, sí es menor con respecto a la previsión de cierre de este año de 6.5, pero aún así sigue siendo de alguna manera alta, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay elementos para, de alguna manera, tiene sentido esa política restrictiva. Digamos, creo que de una u otra manera lo dice así el gobernador del Banco Central, del mal el menos peor, es decir, sí afectará el crecimiento de la economía, pero de alguna manera sí, seguramente va a lograr el objetivo de atenuar el nivel de inflación, ¿no? Creo que te hablaba el gobernador del Banco de México, Chucho. A tu teléfono. No sé, pero hablando. Sí, probablemente. Bueno, como dice Chucho, creo que sí hay elementos, sin embargo, sí hay discrepancia pues, entre las posturas de los analistas, lo que dice el gobernador del Banco de México, de si son necesarias o no más alzas. Creo que en este momento ya no es que lo estén viendo como una opción de si va a bajar, más bien si va a mantener o si va a subir de nuevo la tasa de interés. Creo que ya la postura del gobernador del Banco de México ya es muy clara, digamos, hacia una postura restrictiva, y en este momento el debate entre los analistas, más allá de si debe o no bajarla, el debate que está entre los analistas y entre los inversionistas es cuánto la va a subir. Decíamos la última vez que platicamos sobre la política monetaria que mientras los analistas decían si la subía o no, el Banco de México decidía cuánto le iba a subir. Bueno, les quiero enseñar en la terminal cuál es la probabilidad de esto de acuerdo con el mercado de derivados, con el mercado de Overnight Index Swap, sobre tasas de interés. Y vemos el primer renglón que tenemos en esa tabla, que es el que tenemos que tomar en cuenta, digamos, ¿no? Que se refiere a la probabilidad de que el Banco de México suba su tasa de referencia en la junta de febrero, del 8 de febrero, y la probabilidad es de 100%. El asunto es cómo se divide esa probabilidad de 100%. Bueno, de acuerdo con las negociaciones, 7.5% que implicaría un aumento de 25 puntos base, es un escenario que se daría con 59.1% de probabilidad, mientras que un escenario en donde el Banco de México suba 50 puntos base su tasa para febrero del siguiente año es de 40.9. Digamos, está más sesgado a los 25 puntos base, pero no está lejos. Es relativamente equilibrado si el aumento va a ser de 25 o de 50 puntos base. Comentaba Chucho acerca de los incrementos que haría la Reserva Federal a la tasa de referencia. Se prevén 25 puntos, 3 aumentos. Así es, el próximo. Al menos 3 aumentos de 25 puntos base para el próximo año.
Sin embargo, el Banco de México, y eso es algo que probablemente detonó un poco el debate entre los analistas, es si el diferencial entre la tasa de Banco de México y el diferencial entre la tasa con respecto a la tasa de la Fed ya era lo suficientemente amplio. Son 575 puntos base lo que tiene de diferencia, y en teoría eso debió de haberle dado un poco de margen al Banco de México. Eso lo escuchamos toda la segunda mitad del año pasado. Estuvimos escuchando a los analistas cada que hacía el Banco de México un aumento que no correspondía a un aumento de la Fed. Decían, bueno, lo que está haciendo es darse el margen. Pues ahora vemos que no está dando, que no es el margen. Por supuesto, es un mandato distinto en el Banco de México, y vemos que la posición es totalmente hacia una política restrictiva, ¿no? Aquí, como comentario inicial, yo diría que lo que sorprende es la posición tan, o más bien es el mensaje mucho más claro respecto al temor que existe sobre el tema de la inflación. En mensajes anteriores, o por lo menos la posición del gobernador Cárcens era un poco más conciliadora. Aquí, si bien hay un reconocimiento en el discurso de Díaz de León sobre que el aumento en las tasas va a pegarle a un crecimiento que de por sí ya viene bastante aletargado, el tema de la inflación es bastante preocupante. Estamos hablando ya del doble de su expectativa, del objetivo de inflación en el país, que es 3% más menos 1. O sea, digamos que lo todavía válido sería un 4%, pero ya estamos hablando de 6.66%, de hecho, y subiendo. Sí, de hecho el tiempo de la convergencia de alguna manera de la inflación con el objetivo del Banco de México, el objetivo es 3% más menos un punto porcentual. Así es. Se ha venido de alguna manera aplazando. Ahora se habla de lo comentábamos aquí, hacia el cierre del próximo año, e incluso inicios de 2019. Nada más para complementar lo que decía Abraham, tú lo platicaba con base en los futuros. Bueno, la encuesta de Banamex habla de que un 75% de los analistas están previendo que ese ajuste, ese aumento, primer aumento de 2018 en la tasa de interés por parte de Banxico, tenga lugar en el primer cuatrimestre y que sea de 25 puntos base. Coincide un poco, va en el sentido con lo que tú comentabas, claro, con base en el análisis de futuros, ¿no? Y que además digamos, significativamente más grande que el porcentaje que lo que esperaban en la encuesta pasada. Claro. Y esto es precisamente por la postura que ha tomado el recién entrante gobernador del Banco de México, que ha sido mucho más claro. Creo que en la entrevista de hoy lo dejó sumamente claro. Mi objetivo es anclar las expectativas de inflación, y hay elementos, pues, pero ¿no? Entonces los es elementos más que mencionaba importante Chucho. anclar estas expectativas de inflación que impulsar el crecimiento. Ahorita ya, yo lo que creo es, generalmente, a ver, la política monetaria, un cambio en la política monetaria, un cambio en la tasa, no se refleja de la noche a la mañana. Claro. Hay gente que dice entre 2 y 18 meses de retraso. La cosa aquí es que ya llevamos muchos más meses de subidas en las tasas de este ciclo alcista por parte de Banco de México, y la inflación simplemente no cede. No ceden, así es. Entonces, si realmente Banco de México le apuesta a que sea a finales de 2019 la trayectoria, de 2018, perdón, la trayectoria descendente de la inflación, pues sí, yo creo que hay que tomar una postura mucho más agresiva. Sí, de hecho mañana se da a conocer la inflación de la primera quincena de diciembre, y se habla de 6.66, ese número raro, 6.66%. No lo ves así, el cual es muy así, similar, sería muy similar, ligeramente abajito de la anualizada a el mes de noviembre. Entonces, de un poco complementando lo que decía, es decir, vemos una inflación que no cede, ¿no? Así es complicado el entorno, ¿no? Decía también Abraham, es que es mucha la diferencia entre lo que ha aumentado la Fed, las tasas, y el Banco de México. Lo que pasa es que los riesgos que tiene México no son los riesgos que tiene Estados Unidos, claro, son muy diferentes. Ojalá tuviéramos los riesgos de ellos. Claro. Conclusiones. Como conclusión, nada más quisiera mostrarles el gráfico también que tenemos en la terminal, que es un gráfico que ya hemos mostrado, pero digamos, tomando un mayor plazo, ¿no? Esta es la tasa de referencia respecto a la inflación, y mencionábamos por la mañana de esta, digamos, los niveles de inflación que tenemos actualmente y los niveles que se vieron en 2008, durante la crisis de 2008 y 2009. La inflación era similar, y aquí Isaid, mira que no está aquí, pero bueno, vamos a recordar lo que ha dicho.
es que, digamos, tenemos una tasa que no corresponde a la situación actual, que no es de crisis como en 2008. La inflación dice que sí amerita esa tasa. Pues ahí tenemos esta entrevista de Alejandro Díaz de León a Bloomberg, donde pues defiende esta política monetaria restrictiva. Iremos viendo cómo se va desarrollando a lo largo del próximo año conforme la Fed vaya subiendo sus tasas. Vamos a una